el... Y entonces, mis hermanos, hablando y recordando el mensaje anterior, la primera carta del Evangelio de por qué el ser humano no puede ser feliz. Y lo veíamos en la palabra y en el mensaje del viernes que nuestra hermana Janet compartía. Y es que el hombre no puede ser feliz porque quedó vacío. Dios creó al hombre para estar en comunión con Dios, pero al desobedecer, al dejar la palabra de lado, la palabra de Dios de lado, el Espíritu de Dios salió del hombre y este ser quedó separado. Al perder la vida, muere, pero va sufriendo. Y eso es así como cuando arrancamos una ramita de un árbol. La ramita se va secando y va muriendo. ¿Por qué? Porque no está aferrado al árbol, que a su vez está enraizado de la tierra, que es donde recibe los nutrientes para estar vivo. Y así le pasa al hombre. El hombre, al quedar separado de Dios, y la hermana Janet, ¿verdad? Nos hablaba del por qué el hombre quedó separado de Dios y, y cómo vive ese hombre separado de Dios. No solamente, bueno, vivir en maldición y un tormento, ya eso es terrible para el hombre, pero veíamos cómo el hombre vive buscando y buscando, vive atrapado en esos 6 estados del no creyente que veíamos y realmente el hombre, aunque el mundo le da una paz temporal, no puede tener realmente paz, porque la paz la da solamente nuestro Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, es poder recordar lo importante de por qué el hombre no puede ser feliz, el ser humano no puede ser feliz, y es porque está separado de Dios, no es porque no tiene dinero, no es porque no tiene esposa o esposa o hijos, porque podemos verlo y en nuestras vidas lo podemos ver. ¿Cuántas personas no tienen dinero? ¿Cuántas personas no tienen fama? ¿Cuántas personas se podría decir que tienen todo, pero no tienen lo más importante, que es la salvación? No están con Dios y por lo tanto siguen sufriendo, por lo tanto siguen viviendo una vida desesperada en dolor porque no hayan paz, no tienen a Cristo. Entonces, hermanos, voy a compartir la pantalla para entrar en el tema, que es la segunda carta del Evangelio, titulada ¿Porque el ser humano no puede encontrarse con Dios? Ese es el título del culto de hoy, porque el ser humano no puede encontrarse con Dios. Y la lectura de esta palabra la encontramos, ¿verdad? En cuatro, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la palabra base de esta carta. Y fíjense, ¿por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Y les digo que, como le decía al hermano Alberto, no es la primera vez que por gracia de Dios comparto esta carta, pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y para mí ordenar esta carta esta vez y poder no solamente leer los versículos, sino transcribirlos, he recibido una gracia enorme. Y, y podemos ver, wow, lo maravilloso que es nuestro Señor y poder ver esto en el campo, porque aún nosotros predicando el Evangelio, las personas les cuesta un poquito entender el por qué el hombre no puede encontrarse con Dios.
Y podemos ver en las partes, en nuestra región, en nuestro campo, donde nosotros estamos, en el trabajo, que hay una verdad que muchas personas desconocen, y es que nacen separadas de Dios, porque, y por ende, no entienden que viven en constante sufrimiento y dolor, por lo que se esfuerzan para salir de esa situación sin saber que el único que puede resolver el problema es Cristo, el enviado de Dios. Algunos creen en la existencia de Dios porque hay otros que no creen en Dios, pero en la ignorancia espiritual buscan sus propias maneras para encontrarse con Dios. Esto porque el ser humano, a pesar de que su espíritu está muerto, porque al salir el aliento de vida, el espíritu de Dios, que es vida, ¿verdad? La condición del hombre quedó en que su espíritu está muerto, pero sigue siendo un ser espiritual. Y como ser espiritual, anhela encontrarse con Dios sin saberlo, por lo que vive fracasado. Entonces, las personas creen que todos somos hijos de Dios, y esto me recuerda una vez en mi trabajo que persona me decía, es que todos somos hijos de Dios y todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero lo que ignoraba esta persona y lo que ignoran muchos es que la imagen y la semejanza de Dios, el hombre la perdió cuando se separó de Dios. Y eso es lo que nos revela la palabra de Dios, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y como lo veíamos en la primera carta, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y podemos ver que todo lo que hace el hombre para encontrarse con Dios es en vano, porque si nosotros vamos al Génesis 3, en el versículo 7, vemos cómo Adán y Eva, después que pecaron, cosieron hojas de higuera. Y en el 21 vemos cómo Dios demuestra que eso no sirvió porque tuvo que vestirlos con pieles de animales. Y ahí vemos, desde ahí, desde Génesis, desde que el hombre quedó separado con Dios, podemos ver por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios. Y en el primer punto de esta carta, ¿verdad? Nos habla porque nos dice el por qué el ser humano nace separado de Dios. ¿Y qué significa el estar separado de Dios? El pecado original. Es decir, el pecado original es que el hombre está separado de Dios, pero las personas no conocen lo que es el pecado original. Muchas personas no lo conocen. Hablan de que fue que Eva comió la manzana, o también dicen que fue porque Adán se llegó a su mujer. Es decir, que Adán tuvo relaciones con la mujer, pero es que es el desconocimiento, y que el hombre perdió la conciencia espiritual, perdió el espíritu, que es vida. Entonces, porque el ser humano no puede encontrarse con Dios, porque el ser humano nace separado de Dios. ¿Por qué nace separado de Dios? Porque el espíritu que tiene ya está muerto, es una herencia espiritual. Efesios 1:1 habla Efesios 2:1 nos habla del pecado original y los pecados consecuentes. O sea, es decir, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Nos confirma que el espíritu está muerto. Me disculpan aquí que me equivoqué, es Efesios 2:1. Entonces, en el segundo punto vemos que están sin el Espíritu de Dios, que es lo que significa que el hombre tiene el espíritu muerto. Y como el hombre, ¿verdad? Perdió el espíritu de Dios, esto no solamente se quedó en Adán y en Eva, sino que esto lo recibió toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es el diseño original de la humanidad? El diseño que Dios planificó y diseñó para no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, tener el Espíritu de Dios. Génesis 2:7. Templo y morada del Espíritu Santo, ese aliento de vida. Pero como Adán y Eva pecaron, el Espíritu de Dios lo tuvo que dejar.
porque el Espíritu de Dios no puede estar donde está el espíritu de Satanás o los demonios o los espíritus inmundos. Entonces, ellos quedaron espiritualmente muertos. Y como nos explicaba nuestra hermana Yael también, sin el sacrificio constante de la sangre, el ser humano es de recibir maldiciones y lo podemos ver entre Caín y Abel. ¿Por qué? Porque Abel entendió lo que era dar el culto a Dios, pero Caín no. Caín lo quiso hacer a su manera y eso lo que hizo fue traerle más maldiciones. Porque el hombre por sí mismo no puede decir, no, yo voy a hacer, Dios dice que va a hacerlo de una manera y nosotros, no, no, a mí me parece que es mejor así. No, es como Dios dice. Entonces, al dejarlos el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Viene el Espíritu de Satanás a gobernar. ¿Por qué? Porque él es el que gobierna el mundo. Dice en Efesios que él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, él fue el que vino a tomar el control sobre la humanidad, no solamente sobre Adán y Eva, sino sobre toda la humanidad. Y en Primera de Corintios 2:12 vemos que desde el principio Dios nos habla, dice, o sea, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Desde el principio Dios quiso que nosotros tuviéramos el espíritu de Él. ¿Para qué? Para poder estar en comunión. Por lo tanto, el hombre al quedar separado están ignorantes a la voluntad de Dios, perdieron la conciencia espiritual. Entonces, todo conocimiento y toda sabiduría es entenebrecida al no recibir el amor de la verdad para ser salvos, como lo dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 10. Y esto me recuerda el mensaje del púlpito del domingo, que Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio, pero la sabiduría se corrompió. ¿Por qué? Porque él dejó de lado la palabra de Dios. Su corazón se inclinó a los deseos y a todas las cosas que él pudo hacer, poniéndolo por encima de la palabra. Entonces, es poder ver la ignorancia en la que vive el hombre de no conocer a Dios y mucho menos de conocer la voluntad de Dios. Entonces, y esta parte donde nosotros vemos aquí que dice que aún recibiendo la palabra de Dios no le entienden. ¿Por qué? Porque el enemigo se opone a que reciban la luz del evangelio. Segunda de Corintios 4, del 4 al 5, nos habla que él se opone, porque él es el que ciega el entendimiento para que no vengan, no conozcan el evangelio de Dios. Y esto es algo que también recibía mucha gracia porque me recordó una oportunidad en mi trabajo. Como les digo, es el campo y también esto es lo que me trae más refrescante porque había una persona que no entendía, estábamos hablando de la idolatría y él no la entendía. Entonces yo le dije le di a que leyera el Salmo 115 y él dice, no entiendo, pero es por esto, porque aún recibiendo la palabra de Dios no entienden. ¿Por qué? No es porque, ay, no, porque él, ay, si es bruto, si ahí lo dice clarito, no, no es por eso, sino que hay un enemigo que se opone a que reciban la luz del evangelio. Ay, perdón. Entonces, porque el ser humano no puede encontrarse con Dios. No puede, porque así se esfuerza para encontrarse con Dios, no puede. No puede porque el ser humano eh, sigue siendo un ser espiritual, pero su instinto es de buscar a Dios. Él sabe que hay algo mayor que él, pero por él mismo no lo puede buscar. Está muerto espiritualmente. Y, y, y por eso vemos tantas religiones, por eso vemos
tantas personas haciendo, de tratar de buscar y estar bien con Dios, pero es por su instinto, pero no pueden entender que no se pueden encontrar, por mucho que lo busquen, no se pueden encontrar con Dios, porque el método lo da es Dios, no viene del hombre. Entonces, vemos en este esfuerzo que tiene el hombre de encontrarse con Dios, vive en ese esfuerzo humano y piensa que por hacer tantas cosas lo puede lograr. Por lo menos hay personas que dicen, bueno, yo soy sincero, pues, o sea, yo siendo sincero me puedo encontrar con Dios, pero finalmente fracasan, porque aún siendo los más sinceros del mundo, no pueden encontrarse con Dios, no tiene valor para encontrarse con Dios. Las personas piensan también que la religión es el camino o el medio para estar con Dios, por lo que viven de manera religiosa, haciendo rituales sin entender y empeorando aún más sus vidas. Y esto, este, lo podemos ver en tantas religiones que hacen rituales que incluso que se cortan la piel, se cortan, se sacan sangre, se hacen cosas. En la Iglesia Católica tengo entendido que también se hacían muchas cosas donde se maltrataban por los pecados, por mi culpa, por mi culpa. Y nosotros vemos aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo 12, 43, 45, que es un versículo que yo decía, Señor, no lo entendía en algún tiempo cuando empecé con estas cartas. Y me voy a dar me permiten leerlo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, este versículo también ha sido malinterpretado porque recuerdo que una persona me decía, no, yo no voy a recibir al Señor porque entonces después, si me portó mal, van a venir 7 demonios más. Yo escuché eso y yo de verdad que no. Y esto no se trata de esto se trata del que trata de acomodar y ordenar su vida por su propio esfuerzo, porque viene, limpia y acomoda, y ya yo hoy me voy a parar y hoy yo no voy a decir grosería, yo no voy a gritar, yo no voy a voltearle los ojos a nadie, me voy a portar bien, yo no voy a hacer lo malo, voy a hacer lo bueno. Pero eso no va a hacer que mi vida espiritual sea ordenada y sea acomodada. Por eso es que, que vienen los demonios, porque es que si yo tengo el Espíritu de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que entender y enseñarles al campo, si ya yo tengo el Espíritu de Dios, los espíritus, los demonios, no pueden morar donde está el Espíritu de Dios. Sí nos pueden influenciar, pero no pueden entrar porque somos templo y morada del Espíritu Santo, como lo dice Primera de Corintios 3:16. Entonces, es poder entender este versículo, este pasaje de la Biblia, que es que el hombre se esfuerza, pero no sirve, porque igualito siguen viniendo los demonios, siguen viniendo las tinieblas, lo que está grabado, lo que está enraizado, sigue siendo lo natural. Y no solamente el hombre está buscando las religiones, sino que también buscan la filosofía, las respuestas, el saber más, el conocimiento de dónde venimos, porque cómo tratamos de ser feliz en este mundo que está tan caótico, pero terminan en fracaso, porque entran en ese estado de vacío. Y en Colosenses 2:8-9 nos habla, nos alerta, Dios siempre nos alerta a través de su palabra
el de no hacer idolatría, el de las religiones, el de la filosofía, de la ciencia, de todas esas cosas, que no nos dejemos engañar, porque hay un enemigo, un adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando, ¿verdad? A quien engañar. Entonces las personas que confían en la filosofía están siendo engañados por Satanás. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque el ser humano desconoce verdaderamente el significado del pecado original. Y como les decía al principio, yo me conseguí gente diciendo tantas loqueras y hoy podemos también, han salido libros diciendo loqueras del pecado original. Y el pecado original es que el hombre quedó separado de Dios, que el hombre dejó la palabra de Dios y por lo tanto tomó lo que Satanás le estaba ofreciendo, querer ser igual que Dios. Entonces, el ser humano, para encontrarse con Dios, debe recibir salvación. La salvación es lo único que hace que el ser humano se pueda encontrar con Dios. Entonces, la persona debe primero recibir salvación. ¿Y a través de quién recibimos salvación? A través de Cristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Solamente Cristo, el método de Dios. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Ay, no, es como Nicodemo dijo, nos metemos dentro del vientre de nuestra madre y salimos. No, no es de esa manera física, sino que nosotros venimos con el espíritu muerto y solo Dios nos da vida, porque a través de la salvación en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar otra vez a nosotros. Solamente Cristo, quien nos da la salvación, nos hace libre del pecado original. Y esto no se trata de ser bueno o seguir prácticas religiosas, sino nacer de nuevo. Y como dice la palabra en Juan del 3 al 5, dice en agua y en espíritu. Esto también las personas lo confunden mucho porque hablan del bautismo. Ciertamente nosotros como hijos de Dios nos bautizamos, pero esto no me da la salvación. Lo que me da salvación es recibir a Cristo como mi Señor, reconocer que estoy separada de Dios y que solamente Cristo me lleva al Padre. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, viene el Espíritu de Dios y ahí es donde nazco de nuevo, porque tengo al Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley de la muerte y del pecado. Entonces, ¿qué significa la salvación? Salir del pecado original para encontrarnos con Dios. Y esto tiene que ver con el nacer de nuevo. Éramos hijos del diablo y solamente Cristo nos hace nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Entonces, la salvación también significa ser libre de Satanás. Ya no somos hijos de Satanás, de su dominio, de sus deseos y por lo tanto ya no empezamos a no hacer los deseos del quien era nuestro Padre. La salvación significa, ¿verdad? Librarnos de la potestad del infierno, del respaldo del infierno y del destino, porque nuestro destino era el infierno, vivir aquí en la tierra bajo el gobierno de Satanás y tener su respaldo. Ahora, las personas no conocen muy bien lo que es el infierno. Dicen que el infierno se vive aquí en la tierra, que el infierno no existe, pero realmente el infierno es un lugar que está designado para Satanás y sus hijos. En Mateo 25, 4:1, en el Evangelio de Mateo 25, versículo 4:1 nos habla de ese lugar, de ese infierno que está designado para Satanás y que lamentablemente y triste que los que no se pueden encontrar con Dios, perdón, también van para ese lugar.
pero también está el cielo, que es el lugar eterno y seguro para nosotros los hijos de Dios. ¿Quiénes nosotros los hijos de Dios? Los que todos piensan que somos hijos de Dios. No, los que hemos recibido salvación. Por eso es recibir salvación para salir del pecado original, que es que estábamos separados de Dios para encontrarnos con Dios. Ahora bien, ¿por qué el hombre no se puede encontrar con Dios? Y esto es algo que nosotros debemos tener claro y que es algo que a veces en el campo cuesta que la gente se les revele. Porque el hombre está incapacitado, es totalmente inútil para encontrarse con Dios. Es decir, para nacer de nuevo. No lo puede hacer por su propio esfuerzo. Y lo veíamos como Nicodemo decía, ay, es que me meto, o sea, yo mismo me esfuerzo para meterme en el vientre de mi madre. No es por nuestro esfuerzo, es solamente Cristo, que es el camino que Dios nos dio para encontrarnos con Dios. Entonces, el hombre está incapacitado. Mire, nosotros mandamos a la gente, o sí, nosotros en la ignorancia, mandamos a la gente, no, es que tienes que buscar de Dios, no, es que tienes que orar más, no, es que la gente no se centra en Cristo, es que la gente no quiere creer en Cristo, pero es que no se pueden encontrar con Dios porque están muertos espiritualmente. Ningún esfuerzo que ellos hagan los van a poder recibir salvación, porque esa es la otra. La gente se esfuerza para tener cambios externos. Yo me tengo que portar bien, yo tengo que hacer esto bien, yo, o sea, no, la salvación no son cambios externos, porque son, cambios externos son temporales, porque yo me puedo parar hoy diciendo, voy a tratar de, no sé, de no gritar y termino gritando. ¿Por qué? Porque son cambios externos. Entonces, solo Cristo es el único que puede cambiar la simiente del mal, que es la simiente del pecado, para poder tener los verdaderos resultados a través de la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, los esfuerzos pueden ser muy buenos. No estamos diciendo que los esfuerzos no, ay, no, pero entonces no vamos, no nos vamos a esforzar. Sí, nos tenemos que esforzar, pero no tiene valor para salvar. Los esfuerzos pueden ser, bueno, yo voy a tratar de no pelear con tal persona o yo voy a tratar de, pero no tiene valor para salvar. Nada en el mundo tiene valor para ganarse el cielo. Nada en el mundo me da el ticket, el pasaje para el cielo. Solo la fe en Cristo, porque por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, para que nadie te gloríe. Esto solamente por la fe en Cristo. Por eso, ¿por qué no puede recibir salvación a través del esfuerzo? Porque aquí nos está diciendo, el hombre es totalmente incapacitado para encontrarse con Dios. O sea, todo su esfuerzo no sirve para nada. Pero ¿por qué no puede recibir salvación a través del esfuerzo? Porque no puede revivir el espíritu que está muerto mediante el esfuerzo. Por eso les decía que aunque nosotros hubiéramos muerto en la cruz, aunque nosotros hubiéramos estado puestos en la cruz, no hubiéramos podido revivir. ¿Cómo lo íbamos a revivir si estábamos muertos? Solamente nos puede revivir el que tiene la vida. ¿Y quién tiene la vida? Nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Entonces, no puede recibir salvación a través del esfuerzo porque revivir el espíritu, tampoco se puede hacer a través de otras personas. Las personas, y vemos, las personas buscan, ay, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, pero las personas que están separadas de Dios, mucho menos pueden ayudar a revivir el espíritu. ¿Por qué? Porque, y no estamos diciendo, ah, los hijos de Dios sí, pero nosotros somos los instrumentos de Dios para mostrarles a Cristo. ¿Para qué? Para mostrarles y enseñarles que es Cristo y la obra del Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Ellos van a creer por gracia
en la fe en Cristo y van a poder revivir el espíritu. Entonces, ningún ser humano tiene el poder o la capacidad de vencer a Satanás, solo Jesucristo, y lo dice Hechos 4:12, que es el método de Dios. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la salvación a través de Él y viene ese aliento de vida otra vez a nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y no solamente eso, sino que ahora teniendo el Espíritu de Dios, ahora nosotros también podemos vencer las fuerzas de la oscuridad. Entonces, la salvación es por gracia de Dios y lo dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, ¿verdad? Nos habla de la sanidad. Y igual me recordaba a la hermana Yael, porque cuando yo leía esta palabra pesadillas, y yo decía, ay, pero pesadillas, ¿por qué coloquen aquí? Entendiendo, ¿verdad? Que estas cartas del Evangelio, el pastor Ryu las hizo en el campo, Dios se las dio en el campo. Y yo entendía, yo, bueno, ellos tienen su cultura coreana, no sé qué, pero esto es para todo, es para todo. Y es poder entender, hay personas que tienen pesadillas incluso de, de demonios, sí, de demonios, de espíritus que están encima de ellos y no los dejan levantarse. Son esas pesadillas y por eso es tan importante que nosotros podamos cambiar el contenido del cerebro y es a través de la palabra. En 2 Corintios 10, 4 al 5, me permiten, déjenme leerlo. Segunda de Corintios, dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando nosotros cambiamos el contenido del cerebro, nuestros pensamientos por las palabras, entonces se destruye todas las fortalezas, se derriban los argumentos, toda la altivez y todo el conocimiento que nosotros traemos que está en contra de Dios. Entonces, Dios solamente no desea darnos salvación, sino que también podamos recibir la sanidad en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, que no se quede ningún rincón sin recibir sanidad. Pero esto es solo con el poder a través de nuestras prácticas espirituales, la palabra y la oración. La palabra y la oración es la que nos permite recibir esa sanidad. Y nos hablan de esta sanidad de la mente, la sanidad del alma. Y es a través de las escrituras y de la oración que podemos recibir sanidad de lo que está en nuestro subconsciente, porque hay muchas cosas que están guardadas. Y, y fíjense, en el mundo ahorita están hablando mucho de la sanidad física en cuanto a alimentación, pero también están hablando de, del alma en cuanto a que las personas por lo menos veía un artículo en especial de alguien que sufrió, famoso, que sufrió mucho y la gente se preguntaba, "Ay, ¿qué pasó con él, con él?" Y engordó de tal manera porque cayó en depresión. Entonces sale algo como que, bueno, el engordar no solamente es un problema como de comer, de comer, de comer, sino porque la persona cae en depresión y en ansiedad. Inscríbete y nosotros te ayudamos, pero le pueden dar muchos tips y les pueden decir muchas cosas, pero si no van a la raíz, que es el pecado original, las personas no van a poder recibir la sanidad que necesitan. Y la sanidad solamente la puede dar
Cristo, a través de esa práctica espiritual que nosotros podamos tener. Entonces, también está la sanidad física. El pastor Ryu habla mucho, mucho, mucho de esto. El ejercicio regular, una vida ordenada, la nutrición, es todo un conjunto. Y podemos ver el desorden que tiene el mundo, porque el desorden, digo el desorden del mundo, porque está el cuidar el cuerpo primero, después el alma y después supuestamente la espiritualidad, que sabemos que no pueden sanar la espiritualidad porque están separados de Dios, no conocen. Entonces nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda? La oración meditativa, ese tiempo de orar con el mensaje, la respiración profunda. Esa respiración profunda que, wow, de verdad que yo no sabía respirar, pero ahora que sé respirar, me tomo ese tiempo porque realmente lo perdemos en el día, como que se nos olvida, pero realmente ese respirar y recordar la palabra que hemos recibido a través del culto, que es la palabra que Dios nos da para nuestras vidas. Y esa oración marcada, ese tiempo específico de oración, y lo podemos ver a través de la vida de Daniel, ¿verdad? Que aunque, y es algo tremendo la gracia que recibió a través de esto, porque aunque Daniel ya sabía el edicto que había salido, y él sabía cuál era el edicto, él se fue y oró en acción de gracias como lo solía hacer antes. Entonces, es poder ver esta, esta, sa- esta, esta práctica espiritual de cómo nosotros podemos recibir esa sanidad y que a través de la oración nosotros podemos descansar en el Señor. También vimos en la vida de Abraham, vemos en la vida de Abraham cómo él dice que edificó allí un altar a Jehová. Es levantar ese aposento alto. Así también vemos en Hechos 3:1 cómo iban a la oración, en Hechos 16:31 también cómo iban a la oración y no solamente iban a la oración, tuvieron encuentros donde también quebrantaron la fuerza de la oscuridad, es decir, siendo ese campamento donde las tinieblas son derribadas. Entonces, es que Dios quiere que nosotros tengamos esa sanidad integral, pero empezar desde el orden que es espíritu, alma y cuerpo. Y para ir finalizando, mis hermanos, sé que hora... Ajá. Esta es mi conclusión y creo que me quedo corta, pero es que se los voy a leer textualmente porque todo, o sea, es la gracia de que recibí del Señor y lo que confirmo. No hay manera que el ser humano, por su esfuerzo o medio, se pueda encontrar con Dios. No hay manera de que el ser humano, buscando a Dios de diferentes maneras, que se pueda idear o inventar, se puede encontrar con Dios. Y lo vemos. Hay muchas religiones, pero ninguno se puede encontrar con Dios. Su espíritu está muerto y como muerto está imposibilitado para recibir vida por sí mismo. Solo un nombre dado bajo el cielo puede dar salvación y es nuestro Señor Jesucristo, que lo dio Dios, que lo envió Dios. Entonces, este es un mensaje importante. Todos los mensajes son importantes, pero viendo el campo es importante porque Él revela que no todos somos hijos de Dios, porque la gente está pensando que es hija de Dios y la gente está pensando que se va para el cielo cuando se muere. Ay, se lo llevó papito Dios, ya era la hora. No se lo lleva. ¿Por qué? Porque si no recibió a Cristo, no puede ir al cielo. Para poder ir al cielo, el ticket es Cristo, por decirlo de alguna manera. Y que, y es poder ver, porque el hombre es totalmente inútil para encontrarse con Dios. No hay religión, ni métodos, ni esfuerzos humanos que lo hagan recibir salvación y ser hijos de Dios.
Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios, ni voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios, solo de la voluntad de Dios. Por gracia somos salvos. Amén. Entonces, este es la segunda carta que, como les dije, recibí bastante gracia. Ahora vamos a la oración final para no se retiren mis hermanos para que podamos tener el tiempo de foro. Y entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque a ti te ha placido revelarnos que no hay otro nombre dado bajo el cielo para encontrarnos contigo, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque nos diste nos diste salvación, nos diste el aliento de vida, el Espíritu Santo, para que volvamos a estar en comunión contigo. Gracias porque solamente en ti es restaurado la imagen, la semejanza, ese diseño original que tú diste desde el principio para que el hombre pudiera vivir feliz y porque pudiera vivir contigo. Gracias, Señor, porque ahora nosotros, que somos tus hijos, somos esos instrumentos aquí en la tierra para que nosotros podamos ir al campo y en el campo las personas puedan recibir salvación y sanidad en el campo, en nuestra región, en nuestra nación. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Te damos gracias porque nos trasladaste a tu luz admirable. Gracias porque nos sacaste de la potestad del infierno, porque nos sacaste, Señor, del gobierno de Satanás. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra y a través de tu palabra y la oración nosotros podemos cambiar eso que está grabado, eso que está enraizado y eso que fue natural en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y que esta palabra la podamos meditar, podamos orar con ella y que podamos vivir de manera agradecida, Señor, porque realmente nosotros éramos inútiles para encontrarnos contigo, pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, tú nos encontraste. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.